Este tema se llama trabajo neto. ¿Sí? Bueno, vamos a anotar acá. Trabajo neto sobre un cuerpo. Vamos a empezar con un bloque. Que se encuentra sometido a dos fuerzas. P1 P2. Y el bloque tiene una masa. Bien. Vamos a decir F1 vale 100 newton. F2 vale 20 newton. Hay un coeficiente de rozamiento de 0,2 y la masa es de 10 kilogramos. Y el desplazamiento X vamos a decir que es de 5 metros. Entonces, ¿cómo ustedes calcularían, por ejemplo, si este cuerpo se va a mover o no? ¿Qué tienen que hacer? Calcular la fuerza de rozamiento. Calcular la fuerza de rozamiento. Y para calcular la fuerza de rozamiento, primero que tienen que saber la La normal. normal. A ver, calculen un poquito la normal y la fuerza de rozamiento. Yo me voy a cambiar de lugar. Bien. ¿Pudieron calcular?
A mí me dio 19,62 newton la fuerza de rozamiento. Bueno, primero que se hace un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Sí, Vamos a tener el peso hacia abajo, que ustedes ya saben cómo se calcula. M por G. W sería M. G, y luego tenemos la fuerza normal, que va a estar hacia arriba, y que en este caso va a valer lo mismo, ¿sí? Porque ¿el peso cuánto vale? 98,1. Sí, profe. sí. Y la normal va a valer lo mismo, porque estas fuerzas F1 y F2 son paralelas al plano, o sea, no hacen que la normal se incremente ni que disminuya. Y ahí la fuerza de rozamiento, ¿hacia dónde va? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha? Hacia la izquierda. Va a ir en este caso hacia aquí, porque el cuerpo se va a tender a mover hacia la derecha porque F1 es mayor a F2. Entonces la fuerza de rozamiento la vamos a anotar acá como Fr igual a 19,62 newton. ¿Está? Bueno, si yo tuviera que calcular el trabajo de cada fuerza, por ejemplo, si la consigna fuera, calcule el trabajo de cada una de las fuerzas. ¿Cuántos trabajos tendría que calcular? ¿Qué les parece a ustedes? Serían 3. Bueno, para saber si te pide el trabajo de cada una de las fuerzas, tenemos que ver cuántas fuerzas tenemos. ¿Sí? ¿Cuántas fuerzas tenemos? 2. Ah, sí, 2. Ahora está la fuerza de rozamiento y la fuerza aplicada. Vamos a enumerar las fuerzas. ¿Cuántas fuerzas tenemos sobre el cuerpo? ¿Cuál es la primera? Fuerza 1. F1. La otra, Fuerza 2. Fuerza 2. ¿y otra más? Y la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Hay otras.
¿Qué otras fuerzas intervienen? La fuerza de la gravedad, o sea, el peso. Peso. ¿Y qué otra más? Por ahí también hay una fuerza. ¿Es normal? Anormal. Exactamente. Bueno, entonces, esas 5 fuerzas son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Vamos a calcular el trabajo de cada una. El trabajo de F1, ¿cómo sería? La fuerza por la distancia, profe. Exactamente, sería F1 por X. ¿Es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Es positivo porque la dirección de movimiento, podríamos llamarle, es igual que la, o el sentido de la fuerza F1. Entonces, ¿cuál es el valor de F1? 100 newton. Sí. ¿Y cuál es el valor de la distancia? 5 metros. 5 metros. 5 metros. ¿Qué le da esto? 500. 500 newton por metro. Vamos con el trabajo de la fuerza 2. ¿Qué va a ser? Negativo. Negativo. ¿Cuánto vale la fuerza 2? 20 newton. 20 newton por la distancia que es 5 metros. 5 metros. 5 kilómetros. Esto le da A menos 100 newton por metro. Está. Ahora, Hola, 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 profe. ¿qué tal? Bueno, el trabajo de la fuerza de rozamiento. ¿Cuánto va a valer? ¿Va a ser positivo o negativo? Va a ser negativo. ¿Puede subir un poquillo? No te escucho muy cortado porque se ve que tu audio no está bien. Apenas escucho lo que decís. Pregunto si usted puede subir un poco la pantalla un poquito más para arriba, así yo saco captura de lo que ustedes hicieron recién y puedo copiar después, Ahí puedes ver. porque recién... Sí. Sí, ¿Puede subir eso para es. arriba lo que usted escribió antes? No, y esto nomás. ¿O fue- Eso nomás. Ah, ok, ok. Muy bien. Bueno, el de la fuerza de rozamiento es positivo o negativo. Va a ser negativo. Va a ser negativo, muy bien, por el hecho de que va en la misma dirección que el del F2, digamos, es contrario a la dirección del movimiento. Tendríamos entonces menos la fuerza de rozamiento por la distancia, igual a menos 19,62 newton por 5. ¿Esto qué le da? Menos 98,1 newton por metro.
newton por metro. Sigamos. El trabajo del peso. Vamos a ponerlo así, para que no se confunda. Trabajo del peso. Va a ser igual a ¿qué? A 98,1 newton. Va a ser los 98.1 newton por 5 metros. 5 metros. ¿Interviene algo más? Fíjense que esta fuerza va hacia abajo y el desplazamiento va hacia adelante. Entonces son como Opuesta. son perpendiculares. Ah, ¿verdad? Sí. Iría por el coseno de 90 grados. ¿Y esto qué le da? 0. 0, exactamente. Y ahora tenemos el trabajo de la normal. Sería igual a la normal 98.1 newton por 5 metros por coseno de menos 90 grados. Y esto va a ser igual a 0. 0. Entonces, ahora vamos a definir un nuevo concepto que es el siguiente. El concepto que vamos a definir es el trabajo neto, ¿sí? Se define al trabajo neto, como la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas actuantes sobre un cuerpo. ¿Sí? Repasamos entonces esta definición. Trabajo neto se define como la sumatoria de los trabajos de cada una de las fuerzas actuantes sobre un cuerpo. Es decir, ¿qué yo tendría que hacer si yo quiero hallar el trabajo neto? Sumar todos los trabajos. Exacto, sumar todos los trabajos serían trabajo de F1 más trabajo de F2 más trabajo de la fuerza de rozamiento más trabajo del peso más trabajo de la norma. ¿Qué da todo esto? Sería el trabajo total. Trabajo total o trabajo neto, exactamente. 301,9. 301.9 newton por metro. Entonces, la conservación del trabajo neto, digamos, o el principio del trabajo neto dice que el trabajo neto es igual o equivalente, es igual al trabajo de la fuerza neta sobre un cuerpo. Entonces, si yo quisiera hallar sobre este cuerpo, o sea, vuelvo a
a utilizar el mismo cuerpo y le agrego estas dos todavía, F1 y F2, sabiendo que F1 es, ¿cuánto era? 100 newton. Y F2 es 20. ¿Cómo yo haría para el cálculo de la fuerza neta? ¿Cómo hallo la fuerza neta? O le pongo acá, o fuerza resultante sobre el cuerpo. ¿Qué tendría que hacer? Sería una flecha sobre, para la derecha. ¿Qué teníamos que hacer? ¿Se acuerdan cómo se sacaba resultante de un sistema de fuerzas? ¿Qué teníamos que hacer? Sumatoria de fuerzas se sacaba en dos direcciones. Tenían sumatoria de fuerzas en y en. Sería sumatoria de fuerza en el eje X y una sumatoria de fuerza en el eje Y. Sería sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. Exactamente. Entonces vamos a definir un sistema de eje acá para poder hacer el ejercicio. Vamos a decir que este es el eje Y y este sería el eje X. Entonces, sumatoria de fuerza en X, ¿a qué va a ser igual? ¿Cuáles son positivos? Fuerza 1. Fuerza 1. ¿Y cuáles son negativas? ¿O hay alguna más positiva? Y negativa sería fuerza de rozamiento y fuerza 2. Exactamente. ¿Puedes hacer la cuenta a ver qué te da esto? — 60,38. Bien. Newton, ¿no es cierto? Porque no es sumatoria de fuerza. Sí. Y vamos con sumatoria de fuerza en I, que va a ser, ¿cuál es positiva? La normal. La normal. ¿Y cuál es negativa? El peso. Y esto te da igual a 0.
0 sacamos. Entonces, ya hallamos las dos sumatorias de fuerza y ahora tenemos que ver. Fíjense que la fuerza resultante, vamos a decir así, en X, es hacia la derecha, ¿no es cierto? Sería una fuerza en esta dirección. ¿Por qué nosotros definimos el eje positivo de X hacia la derecha? Y nos está dando una fuerza positiva. Entonces, nosotros vamos a tener una fuerza neta, que le vamos a llamar sumatoria de fuerza en X. Sumatoria de fuerzas en X. Positiva en la dirección de X. Y esto es dado por lo que yo le expliqué recién, que nosotros definimos el eje positivo de la X hacia la derecha, ¿sí? Entonces, si el resultado de la cuenta nos dio positivo, quiere decir que esa fuerza va a ser positiva. Y el desplazamiento, de acuerdo, este desplazamiento al movimiento, de acuerdo a nuestro sistema de referencia, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo, exactamente. Entonces, el trabajo neto también se define como fuerza neta, o vamos a ponerlo así. Trabajo de la fuerza neta es igual a, sería sumatoria de fuerza en X, en este caso, multiplicado por X. Entonces, vamos a hacer de valor 60.38 newton multiplicado por, ¿cuánto era el desplazamiento? 5 metros. Bien. ¿Qué le da esto? 301,9 newton por metro. Igual a 301.9 newton por metro. Fíjense que el trabajo de la fuerza neta es igual al trabajo neto, ¿sí? O sea, que tomando los dos caminos llegamos a lo mismo. Tomando el camino de decir, bueno, veo todos los trabajos, los calculo por separado y luego los sumo como escalares, ¿sí? Y el segundo paso sería, tomo cada una de las fuerzas y calculo cada uno de los trabajos, ¿sí? Perdón, calculo primero la sumatoria de las fuerzas, ¿sí? La sumatoria de todas las fuerzas como vector, ¿sí? Y luego calculo el trabajo de esa fuerza, ¿sí? Que sería el trabajo de la sumatoria de fuerzas. Y eso me da el mismo valor. Por eso se comprueba, digamos, esto. Que el trabajo neto es lo mismo que el trabajo de la fuerza neta, ¿sí? Eso es una afirmación, está comprobado, digamos, que el trabajo neto es igual al trabajo, la fuerza neta, o bien el trabajo de la sumatoria resultante del sistema de fuerzas. ¿Está? Esto es algo, o sea, es una propiedad de el trabajo de un sistema de fuerzas. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. ¿Alguna consulta sobre esto? Si no, arrancamos con el tema que sigue. De mi parte no, profe.
¿Los demás compañeros, alguna otra consulta? No, profe. Bien. Quedó claro, profe. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy, que es un tema que ustedes ya empezaron a ver con el ingeniero, que se llama cantidad de movimiento de impulso. Bueno, ¿qué se acuerdan o cuáles son los previos, los saberes previos que tienen en este momento en relación a este tema? El impulso no sería la fuerza o la potencia que hacemos para mover algo, o cuando nos impulsamos para correr, o cuando nos impulsamos para nadar, algo así. Sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, exactamente. Eso es el impulso, o sea, son conceptos distintos, lógicamente, de potencia o de fuerza, ¿sí? No son exactamente iguales, pero sí tiene que ver con la generación o el cese de un movimiento, el cambio de un estado de inercia. Fíjense cuál era la definición que le dio el ingeniero Weber el miércoles pasado. ¿Qué se acuerdan de eso? Sería que el impulso es una fuerza aplicada sobre un cuerpo en un determinado tiempo. Exacto, ese es el impulso. ¿Y la cantidad de movimiento? ¿Cantidad de movimiento es una magnitud de qué tipo? ¿Escalar o vectorial? Escalar. No, Es vectorial. vectorial. Que se representa con la letra P, ¿sí? Muchas veces le hacen una flechita arriba y yo ahora no le voy a poner todo el tiempo la flechita porque me cuesta en mi edición, le voy a poner simplemente P, pero la flechita básicamente hace referencia a que es un vector, ¿sí? La cantidad de movimiento, magnitud vectorial, P, ¿sí? Es la masa, ¿sí? Multiplicado por la velocidad, que también es una magnitud vectorial, ¿sí? Ustedes en álgebra habrán visto, o no sé cómo se llama para ustedes, pero habrán visto multiplicación escalar y multiplicación vectorial, ¿no es cierto? O vectores, producto escalar y esas cosas. Producto escalar de vectores. ¿Vieron? No, profe. Nosotros no llegamos Todavía a no. eso. Creo que no todavía. Correcto. ¿No vieron nada de vectores todavía? No. Ok. Bueno, eh, un vector básicamente es un elemento, eso sí lo vimos en física, un ente, digamos, que tiene tres propiedades. ¿Se acuerdan las propiedades de los vectores? ¿Cuáles son? Tiene dirección, Módulo y Mose. sentido. sentido. Sí, vieron que lo vieron, sí, no es que no lo vieron. Nosotros teníamos, por ejemplo, un vector cualquiera. En este caso, para ya entrar en tema, lo vamos a llamar vector B.
¿cierto? Este vector lo vamos a llamar B. Tenía tres propiedades. Una de ellas era el módulo, la otra la dirección y la otra el sentido, como ya me dijeron. Bueno, módulo, dirección y sentido. Esas eran las tres propiedades de B, que es un vector. ¿Está? ¿Cuáles eran las dos formas de representación de un vector que tenía? ¿En un plano? Ciertamente puede ser en un plano, puede ser en el espacio o en una dirección. Esos son los tres, pero las formas de representación eran dos. Vamos así para un vector en un plano. ¿Cuáles eran las formas de representación? La forma de representación cartesiana ¿En plano cartesiano? y la otra era la forma Polar, ¿no era, profe? polar, exactamente. La forma cartesiana se representaba por las componentes en X, Y, y la forma polar se representaba por el módulo y el Sentido. módulo Y. Dirección. Dirección. Ustedes representaban un vector en forma polar. ¿Cómo se representaba? Módulo Y. Eso sí vieron. Ángulo. Ángulo. Exactamente. Módulo y ángulo. Entonces esa es una forma de representación. Por ejemplo, vamos a decir, vamos a representar este vector. Vamos a agarrar de vuelta el vector. Lo pongo aquí. Lo vimos al comienzo del año. Y quién sabe, en alguna otra materia también ya lo vieron. Vamos a decir